¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, es la cuarta semana también del curso de razonamiento verbal, ¿no? En la cual estamos avanzando los temas, en este caso preuniversitarios, pero de una forma más extensa, ¿no? Ejemplificando, dando ejemplos más, eh, además de dar más teoría, en este caso, para que ustedes se puedan reforzar más. La otra semana hemos hecho el tema de sinónimos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son preguntas claves que vienen en examen de admisión? Ya sea pues para la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga u otras universidades de otras regiones. En este caso pues son preguntas ya muy, eh, muy reconocidas, ¿no? Por todas las universidades, tanto lo que es en sinónimos y antónimos. Habíamos aclarado bien que era un sinónimo anteriormente, cuáles son los tipos de ejercicios que van a venir, ¿no? En problemas de sinónimos y además qué tipos o qué clases de sinónimos encontramos, si son absolutos, relativos, ¿no? Entonces, hemos visto también tipos de sinónimos. Pues hoy vamos a tocar también una parte muy importante y muy fundamental, que son pues en este caso los antónimos, jóvenes. Los antónimos sería todo lo contrario de un sinónimo. Hemos dicho que un sinónimo son significantes distintos con significados iguales o similares. En este caso, pues, eh, un antónimo va a ser, ¿no? Significantes, en este caso, profesor, distintos, ¿no? Y sus significados van a ser también, pues, totalmente opuestos, distintos, en este caso. Entonces, a eso también se refiere, jóvenes, con respecto al tema de antónimos. Entonces, hoy, de la misma manera que hemos aprendido a la teoría sobre sinónimos, también no vamos a aprender sobre la teoría de antónimos. En este caso también qué tipos de ejercicios de antónimos van a venir, que es similar al de sinónimos, ¿no? Además, qué clases de antónimos vamos a encontrar. Entonces, pues, jóvenes, empecemos, ¿no? Con la clase del día de hoy, que vendría a ser en este caso antónimos. Tema que ustedes también, pues, deben, ¿no? En este caso, resolver con gran facilidad, ¿no? Ya que ustedes han llevado desde el primer año de educación secundaria. Ya tienen que estar todo esto semejante, ¿no? A su basaje lexical. Debe estar inmerso, pues, en su basaje lexical. Entonces, pues jóvenes, sin más cuestiones, vamos a entrarnos al tema del día de hoy, que sería los antónimos. Muy bien, jóvenes, en este caso, pues hablemos de qué se trata la antonimia. Hemos, habíamos explicado anteriormente y también en lenguaje, ¿no? Habíamos explicado que siempre va a haber en el signo lingüístico un significante y un significado, en esta vez. Y también habíamos mencionado, pues, que viene el caso de que un sinónimo se debe llevar también a la práctica, lo mismo que un antónimo, pues nos va a servir en el nivel de redacción. Profesor, para no cometer redundancias y repetir una palabra distintas veces en un solo texto, pues puedo reemplazarlo con un sinónimo, en este caso, en nivel de redacción. Y en nivel de parafraseo, también decir un texto, ¿no? Con tus propias palabras, sacar una conclusión de un texto con tus propias palabras, a eso se le dice parafrasear. En este caso también pues, se va a usar los sinónimos respectivos. Profesor, ¿y un antónimo en qué sentido práctico también lo estaríamos usando? De la misma manera que un sinónimo, también un antónimo se puede usar pues en el nivel de redacción. Entonces, al nivel de cuando vamos a redactar algo o en el nivel de redacción, ¿no? Profesor, va a haber pues palabras que están en oposición. Entonces, para no repetir las mismas palabras, pues también estarías pues cambiando por un antónimo en este caso. Entonces, también en un nivel de redacción sirve, sí, jóvenes, también va a servir. Y también pues lo más principal es saber el basaje lexical de una palabra. Y les vuelvo a repetir,
No hay mejor método de saber el basaje lexical, tanto sinónimos, antónimos, parónimos, homófonos, homógrafos, ¿no? Polisémicos en este caso, pues aprendiendo a escribir y leer, ¿no? Tienes más basaje lexical. Entonces, pues serían algunas cuestiones previas antes de entrar a nuestro tema de lleno. Pues vamos a ver qué es un antónimo, en qué consiste una antonimia y cuál va a ser su representación. Iniciemos. ¿Qué es una antonimia? Primero, vamos a encontrarnos que la antonimia etimológicamente va a provenir de dos voces griegas. Sí, no ese es su origen. No, eso estudia la etimología, origen de una palabra. Pues antonimia tiene su origen de dos voces griegas, que es anti, que esta se va a significar contra o contrariedad. En este caso, yo no. Ustedes ya saben qué significa onoma, pues sería nombre, ¿no? Entonces, profesor, anti es contra y onoma pues vendría a ser nombre. Entonces, etimológicamente, jóvenes, etimología es oposición de nombres, contradicción de nombres. O sea que una antonimia va a tener contradicción de significados. ¿Ya, jóvenes? Oposición de nombre. Entonces, a eso, no, etimológicamente, llamamos antonimia. ¿Qué más? Es la contrariedad y oposición. ¿De qué? De significados. O sea, profesor, una antonimia va a consistir que un significado sea contrario y opuesto a otro. Que no tenga el mismo significado, sino que éste demuestre ser una parte contraria del otro, ¿no? Que se va a oponer a otro significado. ¿No? A eso vamos a llamar antonimia, ¿no? Anti, que vendría a ser contra, ¿no? Y onoma, pues que en este caso vendría a ser nombre. Al igual que un sinónimo, ¿verdad? Ahí está, no son cosas similares. Sinónimo es similar o igual, pues antónimo es contrario o u opuesto en este caso, ¿no? ¿Qué más? Definición. Ahora, cuando hablamos de antonimia, son palabras comprendidas en el mismo campo semántico. ¿Cómo es eso, profesor? Si en el sinónimo también usted me había dicho, pues, que el sinónimo también está comprendido en el mismo campo semántico, en una familia de palabras, en una familia lexical en este caso. Esa es la semántica, ¿no? Estudio del significado de una palabra. Pues sí, va a comprender, ¿no? En un campo semántico. Pero en ese mismo campo semántico, pues va a dar la contrariedad o una oposición, como ya le habíamos dicho, de un respectivo significado. O sea, va a estar dentro de un campo de familias lexical, de una familia lexical, pero esta va a representar todo lo contrario, ¿no? De las palabras ya conocidas. ¿Qué más? Pertenece a la misma categoría gramatical. Pues sí, es similar que un sinónimo. Pues sí, jóvenes, es muy similar que un sinónimo. Pues estas van a pertenecer a la misma categoría gramatical. Si es verbo, verbo. Si es adjetivo, adjetivo. Si es sustantivo, sustantivo. Entonces, a estas no se dice categorías gramaticales. Y cuando nosotros vamos a buscar un antónimo, pues tiene que pertenecer a la misma categoría gramatical. No puedes reemplazar un verbo con un sustantivo, jóvenes. Tiene que ser un verbo con un verbo, un sustantivo con un sustantivo. A eso decimos que va a pertenecer a la misma categoría gramatical. No solamente pues verbo, sustantivo, sino si este es femenino, en este caso, o en este caso si es plural o singular. Tenemos que darnos cuenta, ¿no? De todos esos aspectos, ¿ya? Y no hacernos, en este caso, de la vista gorda. ¿Qué más? Acá, jóvenes, esta es la definición fundamental que deben llevar todos ustedes. La antonimia principalmente poseen significados opuestos o contrarios. Jóvenes, sus significados van a ser opuestos y también sus significados van a ser contrarios. A eso pues es lo que nosotros conocemos como antonimia. Jóvenes, profesor, dos palabras van a tener significantes diferentes. ¿Sí? El significante hemos dicho que es el plano de la expresión. El significado es el plano del contenido, el concepto.
En cambio, el significante es la imagen acústica en este caso. Entonces, profesor, si el significante va a ser opuesto, ¿el significado también va a ser opuesto? Sí, van a ser opuestos o contrarios. ¿Ya, jóvenes? Ambos van a ser opuestos. ¿Jóvenes? Pero van a tener algo en común, que un significado. ¿Ya? Vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tenemos, cuando hablamos de significados opuestos, por ejemplo, tenemos enseño, que es un adjetivo, dicho de una persona o de un animal e incluso de una planta que es delgada o enjuta. Podemos decir que es ético, famélico, flaco, ¿no? Entonces, profesor, se enseña. Entonces, no, es un adjetivo que le están dando a una persona, delgada o enjuta. Puede decir el profesor es senseño, es enjuto, es ético, en este caso con H, ¿no? Entonces, sí, pues es delgado. Entonces, ahí está, senseño, es un adjetivo, una cualidad que le estás dando a una persona. Pero, profesor, hemos dicho que un antónimo muestra todo lo contrario, ¿no? A un significado. Si sensaño va a significar delgado, enjuto, profesor ético, famélico en este caso, pues su antónimo debe ser todo lo contrario de senseño, que es delgado o enjuto. En este caso, profesor, sería gordo, obeso, ¿no? Ahí está. Sí, en este caso sí. Y puedo decir, pues, que uno de los antónimos de senseño sería obeso, que también es un adjetivo, es una cualidad que le damos a una persona, o quizás a un animal, o una planta, ¿no? Pero dicho de una persona excesivamente gorda, se le dice obeso. Ahora, fijémonos acá, jóvenes. Entre senseño y obeso, ¿serán significados totalmente diferentes? Sí, un antónimo se va a contradecir, jóvenes, en significados, ¿ya? Se contradice en significados. Fundamentalmente, un antónimo, disculpen, se contradice en significados. Por ejemplo, se enseña, hemos dicho que es delgado o enjuto, y obeso es excesivamente gordo. Entonces, ¿tendrán significados diferentes, opuestos, contrarios? Sí. Entonces, ese es el fin y el rol fundamental que debe cumplir, pues, una antonimia, ¿ya? En este caso. Entonces, profesor, esa es la definición de una antonimia. ¿Qué es una antonimia? Son principalmente poseen significados opuestos o contrarios. Son palabras que tienen significados opuestos o contrarios. En estos casos no podemos decir diferentes. ¿Por qué no podemos decir, profesor, que tienen significados diferentes? Jóvenes, cuando hablamos de significados diferentes, todas las palabras, ¿ya? O todos los significantes en este caso, tienen significados diferentes. Todos, ¿ya? Y el significado va a depender de acuerdo a un contexto. Le hemos dicho, ¿ya? Un significado depende de acuerdo a un contexto dado. Puede variar de acuerdo a las regiones, ¿no? Eso es dialecto en casos de lenguaje, ¿no? Entonces, no podemos decir pues que tienen significados diferentes porque la mayoría de los significantes lo tienen. Pero sí, jóvenes, tienen que guardarse, ¿no? En esta definición de que es significados opuestos o contrarios. Va a contradecir a otro significado. Se va a oponer a otro significado. Pero no son significados diferentes, pues solamente se oponen. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en esas cositas hay que tener criterio, ¿ya, jóvenes? En esas cositas. Muy bien. Entonces, prosigamos. Vamos a también aprender el día de hoy, ¿no? La estructura y tipos de ejercicios que viene en este caso pues de antonimia. Habíamos visto, ¿no? Ejercicios de sinonimia en la cual va a ser muy similar o muy semejante pues a lo que son estructura y tipo de ejercicio de antonimia. Similar. En este caso pues si hemos aprendido, ¿no? Qué tipo de ejercicios iba a venir en este caso en sinónimos, pues si es muy similar también en la estructura o tipo de ejercicios en antónimos es pues para que ustedes quede ya no más o menos en este caso aprendido, ¿no? La estructura de un ejercicio tanto de sinónimos como de antónimos, qué tipo de ejercicios te puede venir en examen de admisiones y cómo tú debes fundamentar pues en este caso no para poder responder dichas palabras. Entonces vamos a ver pues la estructura y tipos de ejercicios. En primer caso, vamos a contar antónimos por la categoría gramatical. Ahora, profesor,
Cuando decimos antónimos por la categoría gramatical, ¿no? Tiene una premisa con términos sueltos cuya condición fundamental es, ¿ya? Es más o menos la contrariedad en la categoría gramatical que tenga significados opuestos a la premisa. Entonces, profesor, lo que es en antonimia, ¿no? Gramatical, jóvenes, acá va un punto fundamental. Va a haber solamente una sola premisa. Como habíamos visto en sinónimos, no hay palabras que tienen una sola premisa. Preguntas que tienen una sola premisa. Sin embargo, jóvenes, ¿ya? Sin embargo, tenemos que darnos cuenta nosotros cuando tenemos una pregunta, no por la categoría gramatical con una sola premisa, y tienes que buscar su antónimo. Sin embargo, jóvenes, tienes que darte cuenta que esta cumpla con las mismas condiciones gramaticales. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, que si nuestra premisa es un adjetivo, la respuesta tiene que ser un adjetivo. Si nuestra premisa es un verbo, pues nuestra respuesta tiene que ser un verbo, pero de significado opuesto, obviamente. Si es un sustantivo, nuestra premisa tiene que tener un significado opuesto, pero en sustantivo. Si es en plural, plural, singular, singular, femenino, femenino, masculino, masculino. Entonces, tiene que cumplir esos requisitos en una categoría gramatical. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, ¿no? Vamos a tener locura, que va a ser nuestra premisa. Vamos a tener alternativas a demencia, B, insania, C, lúcido, D, cordura e vehemencia. Entonces, profesor, ¿cuál será pues el antónimo de locura? ¿Demencia? No. Profesor, ¿será lúcido y cordura? Ahora, profesor, en este caso, yo puedo decir que sea lúcido, pero lúcido es un adjetivo. Y locura, profesor, ¿qué vendría a ser? Un sustantivo, ¿o no? Sí, profesor, locura vendría a ser un sustantivo. Lúcido vendría a ser un adjetivo. Entonces busco, ¿no? Un significado opuesto a la premisa, en este caso a locura, ¿ya? Pero que tenga la misma categoría gramatical. Es un sustantivo. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Pues la respuesta en esta premisa vendría a ser cordura. ¿Ya, jóvenes? Por ser ambos sustantivos. En cambio, lúcido vendría a ser un adjetivo. En cambio, demencia, insania, o vehemencia, ¿no? Demencia, insania o vehemencia, pues en este caso, profesor, no significarían significados o no tendrían significados opuestos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ese es el punto principal donde tenemos que fijarnos, jóvenes, en antónimos y sinónimos por la categoría gramatical. Tenemos una premisa y en primer lugar, no marcar a la locura, a la desesperación, darse cuenta. ¿Qué categoría gramatical cumple esta? ¿Y cuál de las alternativas tiene la misma categoría gramatical que esta? Entonces, esa sería base fundamental para que pueda responder, ¿no? En una pregunta, en un examen de admisión con estos tipos de preguntas. Entonces, son demasiado fáciles. ¿Qué más? Vamos a tener antónimos por el significado y el significante. Igual que el sinónimo, profesor. Sí, ya, igual. Pero va a cambiar en algunos aspectos. Dice, consiste en la relación existente entre el significado conceptual que se presenta en la premisa y el significante opuesto que se propone en las alternativas. O sea, aquí nos van a dar un significado, nos van a dar un concepto, ¿no? De un significante, en este caso, un concepto. Pero no vamos a buscar su significante, ¿no? Sino vamos a buscar el significante opuesto a ese concepto. Entonces, profesor, tenemos que ver primero, ¿no? Cuando vamos a tener preguntas de antónimos por el significado y el significante, nos dan un significado, nos dan un concepto. Lo primero que debemos hacer acá en estos tipos de ejercicios, buscar su significante. Al momento de buscar su significante, buscar, ¿no? La oposición o contrariedad de lo que es el significante de del otro, del verdadero significante, ¿no? Del significante que realmente es su significado, lo que estamos dando en la premisa. Después de buscar el verdadero significante, voy a buscar su oposición, su contrariedad. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo,
Disonancia, ¿no? Que resulta de la inarmónica combinación de los elementos acústicos de la palabra. Disonancia, dice. Cuando dice disonancia, di es separación, ¿no? O por mitad, disonancia. Que resulta inarmónico. Inarmónico. Entonces, cuando dice armónico, es algo que está en armonía, no viene de acción de que está en armonía, que está estable, pero inarmónico que no está estable, ¿no? Que no tiene sincronización en este caso. Entonces, inarmónico, combinación de los elementos acústicos de la palabra. Entonces, elementos acústicos de la palabra. Entonces, está refiriéndonos a la expresión oral de la palabra. Entonces, profesor, fonología, disonancia, cacofonía, melodía, eufonía. Entonces, profesor, dice disonancia que resulta inarmónica combinación de los elementos acústicos de la palabra. Entonces, profesor, acá, fonología, pues es el estudio del sonido. Fono-sonido, logos estudio. En disonancia es separación de sonidos. Cacofonía es repetición de muchos sonidos. Melodía, pues hemos dicho que son sonidos agradables, ¿no? Melodía. Eufonía, buen sonido. Eu es buen o bueno, fonía, sonido. Buen sonido. En este caso, profesor, dice disonancia que resulta inarmónica. Combinación de elementos acústicos de la palabra. Entonces, ahí, profesor, puede ser lo que nosotros llamamos cacofonía. ¿No? Es inarmónico, hay disonancia, ¿no? Al momento de pronunciar una palabra. Entonces, profesor, te trabas, ¿no? Entonces, profesor, su significante sería cacofonía. Pero la respuesta no sería su significante real o verdadero, sino tenemos que buscar un significante opuesto al significado que nos están brindando. En este caso, profesor, disonancia que resulta inarmónica. Cuando me dice inarmónica, entonces tiene que ser algo armónico, una combinación de elementos armónicos, que no haya disonancia, sino que haya melodía. En este caso, pues, profesor, va a ser melodía, ¿no? Pero resulta, pues, de elementos acústicos de la palabra. Cuando hablas en la expresión, en oral. Entonces, profesor, melodía no hay en la expresión, en lo oral. Eso ya sería más en el canto, ¿no? Melodía, y no en la expresión, en elementos acústicos de la palabra. Entonces, profesor, la respuesta correcta acá sería pues la eufonía, buen sonido. Entonces, profesor, ¿no? Acá eufonía es todo lo contrario pues a la disonancia que resulta inarmónica combinación de los elementos acústicos de la palabra. Entonces, a eso nos tenemos que guiar cuando encontramos un antónimo por el significado y el significante. ¿De jóvenes? ¿Qué más? Profesor, también vamos a tener antónimos, en este caso contextuales. ¿A qué se refiere con un antónimo contextual? Pues plantean términos en una oración contextual. El propósito es buscar una concordancia semántica. Cuando hablamos de semántica estamos hablando pues del significado. Y gramatical, pues estamos hablando que deben tener el mismo sentido gramatical si es sustantivo, adverbio, diré, verbo o adjetivo, sinónimo o plural, o masculino o femenino, ¿no? Conforme al contexto oracional que tenga significados opuestos al término resaltado. Entonces, conforme al contexto oracional, dice, ¿no? Entonces, muy bien. Vayamos. Por ejemplo, profesor, dice, plantean términos en una oración contextual. Hemos dicho, ¿no? Que todo el significado va a depender de un contexto. Que no todos los antónimos y no todos los sinónimos van a ser totales o absolutos, ¿no? Todo va a depender de un contexto. Toda palabra determina, ¿no? El contexto determina el funcionamiento de una palabra. Entonces, profesor, acá, en sinónimos contextuales, ¿no? Nos van a dar una oración contextual y el propósito es buscar la concordancia semántica, o sea, del significado y gramatical. Si es sustantivo, verbo, adjetivo, ¿no? Para colocarlo, ¿no? En la oración pertinentemente. Pero esta no se va a colocar el significante, en este caso verdadero, sino se va a colocar el significado opuesto. La alternativa correcta va a ser el significado opuesto. Por ejemplo, profesor, aquel hombre irresponsable dilapidó su fortuna como si fueran sus últimos días de vida. Entonces, tenemos, ¿no? Una palabra en este caso, en
en un contexto oracional. Nos dan un determinado contexto. Entonces, jóvenes, vuelvo a recalcar en estos tipos de ejercicios. En estos tipos de ejercicios, jóvenes, a veces el contexto oracional te da por sí sola el significado de la palabra. El contexto oracional te ayuda. Es una ayuda para que tú más o menos, es un conocimiento básico, conocimiento previo, para que tú intuitivamente o razonando o por lógica no puedas sacar el significante, ¿no?, que te está pidiendo de la palabra. Entonces, profesor, el contexto me va a ayudar, ¿no?, a sacar el significante de la palabra dilapidó. Aquel hombre irresponsable dilapidó su fortuna como si fueran sus últimos días de vida. Entonces, profesor, irresponsable, dilapidó su fortuna. O sea, profesor, es gastar, pues, obviamente. Entonces, aquel hombre irresponsable gastó toda su fortuna como si fueran sus últimos días de vida. Dilapidó, gastar, profesor. Ahí está. Entonces, dilapidó sería mi premisa. Ahora, ¿la respuesta cuál será? Guardó, dividió, ahorró, gastó, arruinó. Entonces, profesor, dilapidó, su sinónimo puede ser, pues, gastó. Aquel hombre irresponsable gastó. Aquel hombre irresponsable dividió. Entonces, profesor, acá no tenemos que buscar el significante verdadero, sino tenemos que buscar el significante opuesto. Entonces, ¿cuál sería? Aquel hombre irresponsable guardó su fortuna como si fueran sus últimos días de vida. Ahí está, profesor. La respuesta puede ser guardó. Pero también, profesor, aquel hombre irresponsable ahorró su fortuna como si fueran sus últimos días de vida. Entonces, profesor, guardó, ahorró. Tienen la misma categoría gramatical, profesor, y los significados son similares. En términos así, ¿cuál de los dos pondría, profesor, como respuesta? Pues la respuesta sería la C, alternativa C, jóvenes. ¿Cómo así, profesor? Porque ahorró, no, en este caso, tiene mayor semejanza al contexto de la oración. Por ejemplo, puedo decir, Raúl guardó su ropa, pero no puedo decir Raúl ahorró su ropa. ¿Cambia el significado? No. Sí. Entonces, ¿cuál es el significado opuesto que más se asemeja al contexto oracional? Pues es la palabra ahorró. Esa va a ser la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces también tienen que tener mucho cuidado con esos tipos de ejercicios. Bueno, pues eh, también vamos a tener la clasificación de la antonimia. ¿En qué se van a clasificar, profesor? ¿O cómo va a ser su clasificación del antonimio? Pues muy similar, ¿no?, a la clasificación de sinónimos que habíamos visto. Es similar, pero va a tener algunas diferencias, ¿no?, que debemos nosotros rescatar entre sinónimos y antónimos. Por ejemplo, vamos a tener antónimos morfológicos. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué hemos dicho morfología? Morfo viene de estructura, logos es estudio o tratado. Entonces, morfología o morfológicos es estudio de una estructura. Pero esto no va a ser de una estructura cualquiera. Morfología va a ser el estudio de la estructura de una palabra. Entonces, cuando decimos antónimos morfológicos, son pues composiciones derivadas de un lexema. Pues morfología son derivaciones de un lexema. Y hemos dicho que un lexema es una base, es una palabra primitiva, raíz o base, en la cual es invariable, profesor, y desde esa base raíz, pues se pueden formar nuevas palabras con significados similares a la palabra primitiva, en este caso. Entonces, profesor, hemos dicho que hay morfológicos, en este caso, derivativos y flexivos. Derivativos varían el significado de una palabra y los flexivos solamente cambian en este caso, pues, el sentido gramatical, ¿no?, de las palabras. Profesor, en los antónimos morfológicos vamos a encontrar prefijos que están antes del lexema y sufijos que están después del lexema. A eso llamamos morfológicos. Por ejemplo, se forman como base de la misma palabra, ¿no? Van a formarse, van a derivar de una palabra, anteponiendo uno o dos prefijos de negación. Entonces, por favor, por ejemplo, yo tengo amor, ¿no? ¿Y cuáles serían sus antónimos morfológicos? Desamor. Profesor, amor es mi lexema y des sería pues un morfema derivativo. En este caso, profesor, sería un prefijo porque está antes de mi lexema. Ahí está, amor, desamor. Entonces, profesor,
¿Significa todo lo contrario o es una contrariedad? ¿Sí o no? Sí, profesor. Amor es un sentimiento y desamor pues es todo lo contrario a amor, ¿no? Amor, lo que tú sientes y desamor cuando ella te mira, ¿sí o no? Ahí está, amor y desamor. ¿Qué más, profesor? Por ejemplo, tenemos la palabra mutable y la palabra inmutable. Entonces, profesor, mutable es el eczema, ¿no? Y para tener significados opuestos o contrarios, le aumento un prefijo, en este caso, inmutable. Mutable es el que va a cambiar, inmutable el que no cambia, ya pues en este caso, ¿no? Ahí está. ¿Qué más, profesor? Por ejemplo, tenemos con dos prefijos, micro, cosmos, macro, cosmos. Ahí está, profesor. Importar y también exportar. Entonces, profesor, tenemos, ¿no? Estos son antónimos morfológicos que dan un significado opuesto o contrario, sin embargo, anteponen un prefijo o dos prefijos de negación. ¿Ya, jóvenes? A eso se le dice pues antónimos morfológicos. A ver, ¿qué más vamos a tener? También vamos a tener pues antónimos lexicales. ¿Ya, jóvenes? Eh, uno, en los antónimos lexicales la oposición se produce entre las palabras con distintas estructuras o formas. Ya no se va a anteponer acá pues un prefijo para mostrar la contrariedad o lo opuesto a una palabra, sino va a tener otra estructura, otra forma, otro significante en este caso. ¿Jóvenes? Por ejemplo, vamos a tener los antónimos absolutos o totales, igual que los sinónimos. Son palabras cuyos significados expresan ideas totales o totalmente contrarias. ¿Jóvenes? Entonces son significados que expresan ideas totalmente contrarias, profesor. Por ejemplo, hambriento, saciado. Gélido, gélido, tórrido. Entonces, profesor, cuando tenemos antónimos absolutos o totales, estos significados van a ser totalmente opuestos, totalmente contrarios, extremo a extremo. Por ejemplo, ¿no? Puedo decir, eh, estaba hambriento, estaba un mes, estaba, a ver, 3 días sin comer, ¿ya? Porque un mes no podíamos hasta morir, ¿ya? Hay que ponerle sentido lógico a nuestra oración. Estaba, o en esta proposición en este caso, estaba un mes, unas 3 días sin comer, en este caso. Estaba hambriento. Entonces, profesor, hambriento no significa pues una persona que no está satisfacido en el gusto, pues en su plena alimentación. Y saciado, pues menciona todo lo contrario. Una persona que no solamente se ha alimentado, sino pues que ha sobrepasado todo el procedimiento, ¿no? De lo que es comer. Entonces, profesor, no queda, ya no queda pues más gustos, ¿no? Ya contempló todos sus gustos, ¿no? Ese es saciarse. Profesor, son todos totalmente contrarios. Hambriento, saciado. Estoy hambriento, estoy saciado, ¿no? Ahí está. Gélido, en este caso, pues sería congelado. Tórrido sería ya en este caso, ¿no? Una temperatura muy ardiente. ¿Ya? Gélido, que sería congelado, tórrido, ardiente, en este caso. Entonces, profesor, ¿son extremos? Sí, son extremos. Por ejemplo, profesor, yo puedo decir de gélido, eh, también puedo decir pues de tórrido, su antónimo, frío. O de gélido puedo decir caliente, ¿no? Pero no cumplen la misma intensidad, pues gélido es totalmente congelado y tórrido es, en este caso, pues totalmente jóvenes, ¿no? En este caso ya muy caliente, excesivamente caliente, ¿no? Tórrido. Ahí está. Entonces serían antónimos absolutos o totales. En ese caso no se nos referimos. ¿Qué más, profesor? Tenemos que dar diferencia entre antónimos absolutos y antónimos relativos. Por ejemplo, yo puedo decir óptimo, que sería mi premisa. ¿Y cuál sería su antónimo absoluto? Pésimo, ¿no? Entonces, profesor, su antónimo relativo de óptimo, malo. Abundante es una premisa, su antónimo absoluto, escaso, ¿no? Y su antónimo relativo, suficiente. Ahí está. Egoísta es mi premisa, su antónimo absoluto, altruista, que son significados totalmente opuestos o contrarios. Y su antónimo relativo, solidario.
Entonces, profesor, tenemos, ¿no? Tenemos que, más o menos jóvenes, hacer una diferencia, pues, entre un antónimo absoluto y un antónimo, en este caso, relativo, ¿no? Pues lo relativo va a depender de un contexto. Por ejemplo, pues decir colosal, diminuto, su antónimo absoluto. Pero un antónimo relativo lo puedo decir pequeño, ¿no? Amor, puedo decir una premisa, pues su antónimo absoluto, su contrariedad va a ser pues odio, ¿no? Y su antónimo relativo, desamor, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, tenemos que hacer una poca diferencia entre antónimos relativos y antónimos absolutos, ¿ya? A ver, ¿qué más vamos a tener? Antónimos relativos o parciales, cuyos significados muestran ideas parcialmente opuestas, es decir, la contrariedad no es plena, pues, ¿no? Entonces, profesor, va a depender de un determinado contexto, como así como los sinónimos, sí, determinado, depende de un contexto oracional o depende de un contexto situacional, en este caso. Por ejemplo, profesor, óptimo, malo, colosal, pequeño. Ahí está, profesor, hemos visto acá, en la anterior. Ahí está, profesor. ¿Dónde está? Óptimo, profesor, va a ser pésimo, su antónimo absoluto, pero su antónimo relativo, malo. Profesor, colosal, su antónimo absoluto puede ser diminuto, pero su antónimo relativo, pequeño, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está, pues, ¿no? Que va a depender de acuerdo a un contexto oracional o de acuerdo a un contexto situacional. ¿Ya, jóvenes? Antónimos excluyentes. ¿En qué consisten los antónimos excluyentes? Son vocablos cuya negación de una palabra implica necesariamente la afirmación de otra. Hemos dicho que un antónimo son palabras que se van a contradecir o se van a oponer. ¿En qué? En significado. Y cuando hablamos de antónimos excluyentes, al mencionar una palabra, automáticamente pues estás, profesor, negando a la otra. Por ejemplo, te preguntan qué género eres en una encuesta, ¿no? Tú pones o masculino o femenino. Entonces pones masculino y estás negando que eres pues femenino en este caso. A esos dice antónimos excluyentes. Por ejemplo, masculino, femenino, falsedad, verdad. ¿Japones? A eso pues se le dice vocablos cuya negación de palabra implica necesariamente la afirmación de otra. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más? La antonimia gradual o por la degradación. Se opone dentro de una escala continua. ¿Cómo es eso, profesor, de una escala continua? Por ejemplo, cuando hablamos de, profesor, de sinónimos absolutos, puedo decir gélido, totalmente congelado, y tórrido, ¿no? Ahí está, profesor. Entonces, eh, de gélido y tórrido, profesor, va a haber una escala, ¿no? Para poder, pues, tener sus antónimos respectivos. Puede ser frío, más bajo que gélido, fresco, templado, luego tibio, caliente, tórrido. Entonces, por eso a eso llamamos una escala, ¿no? Esa es la antonimia gradual o por degradación. ¿Ya, jóvenes? Vamos a encontrar pues muchos antónimos de este gélido y tórrido, ¿no? Pues, a gélido lo puedo decir su antónimo de gélido, tibio, caliente o tórrido. Su antónimo de tórrido, frío, fresco o templado. Entonces, a eso llamamos antonimia gradual o por degradación. ¿Qué más tenemos? Antónimos recíprocos o de términos inversos. Se trata de términos que remiten a un mismo contenido, a la misma acción, pero que se oponen por una inversión en la dirección o diferente perspectiva. A estos jóvenes antónimos recíprocos o de términos inversos, vamos a conocerlo pues como unos significados complementarios, significados opuestos, pero que se van a complementar. No puede existir un significado sin el otro. Tienen que existir los dos, sí o sí. A eso llamamos términos recíprocos o de términos inversos. Por ejemplo, profesor, comprar y vender. Puedo decir, Daniel compra fideos. Enrique vende fideos. Entonces, profesor, va a ver, no, profesor, acá se van a complementar en este caso. Van a ver desde otra perspectiva, desde la perspectiva del comprador y desde la perspectiva del vendedor. ¿Qué más, profesor? Preguntar y responder. María pregunta, el profesor responde. María es una perspectiva y el profesor es otra perspectiva. Entonces, para preguntar, obviamente tienes que responder. Y para responder, obviamente tiene que haber una pregunta. A eso es complementariedad. Jóvenes, sinónimos recíprocos o de términos inversos. Pues jóvenes,
En términos generales, vamos a decir que una antonimia, pues, proviene de dos voces griegas, anti, que es contra o contradicción, y onoma, que son nombres, ¿no? Son aquellas palabras que tienen significados opuestos o contrarios, no significados distintos. No digan que tienen significados distintos. El término adecuado es que tiene significados opuestos o contrarios. Ya les he explicado por qué. Clases de sinónimos tenemos los antónimos, clases de antónimos, disculpen, antónimos lexicales y antónimos morfológicos. Los antónimos morfológicos son pues términos eh, con, en este caso, significado diferente absoluta, con dos prefijos de negación: amor, desamor, fiel, infiel. ¿Qué más, profesor? Útil, inútil. Ahí está. Entonces, profesor, no, al agregar un prefijo, pues está negando al verdadero significado o le está contradiciendo al verdadero significado. Ahí está. Y los antónimos lexicales, que tenemos la absoluta, que trata pues de significados totalmente opuestos, la relativa, que tiene significados parcialmente opuestos, la excluyente, que cuya negación implica la afirmación de otra, la gradual, que palabras que se oponen dentro de una escala, ¿no? Y también pues la recíproca, que son oposiciones complementarias de contenido recíproco. Entonces, jóvenes, eso pues es con respecto al tema de antónimos. Si les ha gustado la clase, jóvenes, pueden hacer sus preguntas en la plataforma Zoom. Ahí vamos a realizar algunas preguntas de forma oral para que ustedes puedan resolver. Y también pues agregar que en su plataforma Classroom lo voy a dejar algunos ejercicios de antónimos y también de sinónimos correspondientes a esta semana de clase. Jóvenes, que tengan muy buenos días y nos vemos en la plataforma Zoom.